Bueno, vámonos con la mesa de diálogo que ya está lista para dejar la víbora chillando. Me da mucho gusto saludar a esta hora, en esta mañana, a Sofía Lameiro, analista, amiga de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, Sofía? Te mando un abrazo. Hola Vicente, qué gusto de nuevo estar aquí contigo y con todo el auditorio de Sin Censura. Gracias por estar aquí y por hablar así, sin censura. Y también saludo a nuestro querido amigo, al sensei, al maestro, escritor, analista político, Ramiro Padilla Tondo, el autor del Pequeño Chairo Ilustrado. ¿Cómo estás, Ramiro? Un abrazo. Un placer y qué gusto coincidir con Sofía. Allá nos vimos en Guadalajara en la presentación del Pequeño Chairo. Saludos, Sofía. Oigan, pues déjenme proponer temas para entrarle. ¿Cómo ven la exhibidota en la mañanera a López Dóriga y a Felipe Calderón, sobre todo a López Dóriga y a Felipe Calderón, Sofía? Pues bueno, era algo que esperábamos considerando pues la gran mentira que habían montado y la tremenda torpeza con la que intentaban vender que el tren, el paseo en el tren que va a estar en el aeropuerto Felipe Ángeles, pues realmente era otra cosa que un montaje, ¿no? Que teníamos una producción más increíble que la de Estudios Universal, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, hemos visto otra vez este papel tan deplorable de la oposición y pues de periodistas que, bueno, se hacen llamar periodistas, pero que vemos que no tienen nada de calidad en su periodismo y que se dedican a propagar noticias falsas y cualquier tipo de cuento para desprestigiar, pues por ejemplo, proyectos estratégicos y tan trascendentales como por ejemplo lo es el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Oye, mi querido Ramiro, me imagino que tú disfrutaste mucho las cachetadas guajoloteras para un simulador, ahora sí que un simulador como López Dóriga y un infla noticias falsas como el expresidente, que ya perdió toda dignidad, ya perdió toda autoridad moral, si es que le quedaba algo. Es que lo comentamos en el segmento de ayer, cuando tratamos de entender por qué el periodismo sicario en este país está desarrollando, ya, o sea, ya los niveles de desesperación son tales que ahora ya el presidente se sube a simuladores, ya no se sube a trenes, ¿no? Sabemos desde cuándo la batalla por convertir este país en el país que de la verdad, para eso son las mañaneras. Le vuelvo a explicar al auditorio por qué surgieron las mañaneras. Surgieron para decirle a la gente la verdad. Vemos el tren, vemos las pantallas verdes, no sé a quién se le ocurrió. En Hollywood lo hacen, ¿no? Pero pues México no es Hollywood y no se requiere. Luego se desmiente con el video que hace Beatriz Gutiérrez Müller, ¿no? Ahí está la toma, ¿no? Y dice uno, ¿pero de dónde? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué el imbécil del Borolas se engancha? ¿Por qué López Dóriga se engancha y luego quiere justificar, ¿no? Aunque el único maniquí que sí llevaba ese tren es el gobernador del Estado de México, pues que más conocido como Gasparín, ¿no? Porque se aparece nada más de vez en cuando, pero en general es como, no sé, la exhibida es buena para que sepan los cuates y para eso son las mañaneras, ¿no? Para desmentir, para que esos círculos, vamos a recordar un poco a Aurelio Nuño, el que era secretario de Educación, que decía que lo que pasaba cuando exhibían al gobierno de Peña Nieto es que había ciclos mediáticos de 72 horas. Y ellos no querían que sucediera eso, pues para eso son las mañaneras, para que no se construya un ciclo mediático de 72 horas, te echen una fake news y ya después empiece a avanzar, pero está bien, eso fue muy divertido, mi querido Vicente. Divertido también para los que estamos de este lado, de la transformación de México, de este lado de la mesa, Sofía, pues ver cómo hacen maromas en el PAN. Ya Damián Cepeda muy crítico con la situación, la crisis en el PAN y con esta elección extraordinaria en Nayarit por una senaduría y que refleja el pozo en el que se encuentra el PRIANREDE. Movimiento Ciudadano es el que se salva allá en Nayarit, pero el PRIANREDE ni juntos le hacen competencia a Morena, que gana esta elección
extraordinaria y a Movimiento Ciudadano. Y eso sí debe de ser preocupante para los que buscan que Ricardo Anaya o Margarita Zavala busquen la presidencia en el 2024. Con mucho respeto lo digo, querida Sofía. No te escucho, Sofía. Ok, perdón. Creo que el PAN y en general el PRIAN se han dado cuenta que de verdad están en una crisis, a pesar de que quisieron celebrar lo que sucedió en la Ciudad de México como una de sus grandes victorias, pues se demuestra cómo en el resto de los estados del país pues han perdido un montón de legitimidad y sobre todo están perdiendo votantes. No es por nada que incluso el propio presidente del PAN pues esté aceptando que para el 2024 están ya considerando que van a perder una gran cantidad de estados en los que se van a jugar las gobernaturas, ¿no? Ahí creo que solamente ya empiezan a jugar con el tema de las diputaciones porque saben que muchas de las administraciones en términos del Poder Ejecutivo no le están ganando, y me parece que conforme hemos visto su labor como oposición, que ha sido completamente triste y poco ético, pues no han logrado legitimarse como esta oposición o incluso para representar a la fuerza política de la derecha, que sería tal vez lo que les correspondería en este momento, ¿no? Representar al conservadurismo, que sería pues algo natural en una democracia, pero pues no se han dedicado a hacer eso, y lo único que han hecho pues ha sido mermar realmente nuestra democracia, bajar muchísimo el nivel del debate público, incendiar las redes sociales a partir de noticias falsas, de verdades a medias, y sobre todo creo que han generado un ambiente de poca democracia, de poca legitimidad solidaria entre quienes podrían representar cualquier tipo de fuerza política, y se han dedicado pues a utilizar todos los males de nuestra democracia para enfrentarse a otras fuerzas políticas, ¿no? Con esto me refiero a cuando se dedican a desprestigiar a cualquier otra persona a partir de adjetivos peyorativos con el clasismo, con el racismo, con el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate, Ramiro, que estaba revisando los números y las notas, hasta el PRD le ganó al PAN en Nayarit, y eso ya es decir que fue una derrota muy fea, muy gacha para el panismo allá en Nayarit, que creo que podría replicarse en el 2022 nuevamente ya por las gubernaturas en 6 estados, y que se prepare el PRI, porque tampoco le fue muy bien que digamos, porque en el 2023 hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Con la elección de Nayarit, mi querido Vicente, el PAN inaugura la tradición de partido chico. Ya está a más o menos al tamaño de encuentro social, de encuentro solidario, no sé, de los partidos Fuerza por México, no sé, los partidos que ya están a punto de perder el registro. No sé si en esta elección, porque es extraordinaria, si tú recibes menos del 3% de la votación, debas perder el registro. Una de las cosas importantes para el futuro en el país es que los partidos, debería de ser que los partidos que no tengan el 5% de la votación pierdan el registro. Lo hemos hablado en otras ocasiones, si fuese por la manera legal, por el rollo legal, y por lo que hizo el PAN en 2006, por lo que han hecho el PRI, ya deberían de haber perdido el registro por todos los actos de corrupción. Lo que pasa es que ahora, ya que el INE es inoperante, entonces la gente, el votante, el que está castigando a estas organizaciones políticas que en un tiempo estuvieron a punto, PRI, PAN y PRD, estuvieron a punto de provocar una guerra civil con el asunto de la elección y el fraude del 2006, y sucede que ahora todos son amigos, ¿no? Cómo van cambiando los tiempos. Si hasta el PRD que es un cascarón, que yo junto más piojos en la pelona que militantes del PRD, le ganó al PAN en Nayarit, ¿qué podemos esperar los demás? Por eso te digo, a mí me parece que por primera vez en la historia, después de todas estas crisis, el PAN ha inaugurado el estatus de partido chico. Por lo tanto, hay que agradecerle a Marco Cortés su gran labor como líder del PAN,
y esos números tan hermosos que tienen al PAN, no solamente a punto de si pierde más militantes, pierde el registro, sino que a punto de que se acabe este asunto, ¿no? Porque el PRI, mira, ni siquiera el PRI es tan ruidoso, ni siquiera el PRI es tan basura, como todo este grupo de senadores, sobre todo las senadoras plurinominales, los gritones, los gritones en el Senado, en la Cámara de Diputados del PAN, que son los más asquerosos que hay. Ahí tenemos a Santiago Krill, ahí tenemos a toda esta gente, ahí tenemos a tu amigo, el doctor Chapatín Cuadri. O sea, básicamente el PAN es un partido que debería de irse por el caño de la historia, igual que el PRI. Y qué bueno que Nayarit, los nayaritas hayan dicho presente, nosotros vamos a ser los primeros en darle el 2.4%, creo que le dieron, y ahí nos vemos, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues sí, definitivamente, querido Ramiro. Oigan, y a ver, ¿cómo ven a los gastalones del INE, a los machuchones del INE, que van hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger, para exigir que no les recorten en el presupuesto como se aprobó en la Cámara de Diputados? Ahora quieren que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene a la Cámara de Diputados que les incluyan para el 2022 cerca de 5,000 millones de pesos para la consulta para las elecciones, para la consulta de revocación de mandato, querida Sofía, lo que creo que demuestra una vez más que en el INE, pues lo más importante es la lana. Sí, uno de los más fuertes cuestionamientos que hemos tenido durante este sexenio y bueno, desde algunos anteriores también, es en qué gasta tanto el INE, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y al final del día seguimos teniendo una tan alta desconfianza a el objetivo primordial por el que está creado el INE, ¿no? Que es las elecciones, ¿no? Nuestras elecciones generan una gran cantidad de desconfianza y también el INE, el propio instituto, no está respaldado incluso por la opinión popular, ¿no? También es una de esas grandes instituciones que tiene un alto índice de desconfianza de la gente, ¿no? Entonces, pues sigue el cuestionamiento de en qué se gasta tanto dinero el INE, por qué los procesos electorales siguen siendo tan costosos y también siguen siendo tan endebles en términos de transparencia, en términos de pues, propia confianza entre la gente y también en términos de justicia, ¿no? Creo que al día de hoy sigue siendo un espacio en el que no se está abriendo la democracia para la ciudadanía, para que sea no solamente que se ejerza de manera adecuada, sino que pues, o sea, vemos que los recursos no se están utilizando de manera adecuada, ¿no? Creo que esto debería ser también uno de los grandes planteamientos para mejorar el funcionamiento del INE, ¿no? Y pues también tenemos, por otro lado, el tema de la burocracia dorada que existe en el INE, la cantidad de dinero que se le destina a los consejeros y también pues las miles de facilidades que tienen los propios consejeros que están a cargo, que están a costa del erario público, ¿no? Entonces, creo que el INE va a seguir parece ser que va a seguir en esta actitud de no, pues, entender la realidad nacional, pero sobre todo creen que están en conflicto con el presidente y con las políticas del presidente, pero en realidad se están conflictando con la gente y con un deseo de la gente de que las instituciones públicas dejen de costarnos tanto y que además empiecen a funcionar como deben de funcionar, ¿no? Porque por mucho tiempo, además de ser costosas, pues fueron inútiles, ¿no? Entonces creo que este es un momento en el que el INE debería de cuestionarse a quién le está haciendo frente y que en realidad está perdiendo cada día y conforme a este tipo de acciones, pues más legitimidad ante la gente y ante los procesos también que ellos se encargan de organizar, ¿no? Así es. La institución, Ramiro, que le va a entregar creo que 340,000, ya ni recuerdo cuánto de aguinaldo a su consejero presidente, anda buscando el dinero que no les entregaron para el presupuesto del próximo año. Creo yo que el chiste se cuenta solo. Ramiro. Sí, 262 asesores fue lo que sacó el reportaje de Sin embargo.
esta circunstancia inédita donde tenemos el más grande y más caro y más oscuro instituto electoral de la galaxia, no de este planeta Tierra, sino de la Vía Láctea, de la galaxia, en un país extraño donde la democracia cuesta carísima, somos la democracia más cara del planeta, donde no tenemos la certeza si las elecciones llevan a buen puerto. Y ahora sucede que el gran Lorenzo Córdoba y el otro señor Murayama, que son como el barman y el droguín, ¿no? de este asunto del INE, desarrollan esta idea de que el INE es una bestia insaciable que tiene que consumir recursos al precio que sea. Esos pobres asesores de 100,000 pesos merecen un aguinaldo superior. Lorenzo Córdoba, 350,000 pesos de aguinaldo son muy pocos, debería de recibir al menos 1,000,000 de pesos. No sé, esta parte donde han construido desde el poder, han construido estas redes burocráticas cuyo único fin, también yo creo que Gabriel Said lo ha mencionado de los libros Al Poder o en El Progreso Improductivo, la naturaleza de las burocracias es el incremento del presupuesto a todas luces. Sucede en todos los países del mundo, ¿no? También el asunto de que una burocracia requiere muchos más recursos para irse desarrollando. En el caso de nosotros, en México, el INE se ha convertido, ¿no?, en un monstruo insaciable que no va a parar por este tipo de burocracia que tienen, por estos privilegios que tienen, porque son, como decía Sofía, una burocracia dorada cuyo único fin es ganar más dinero, tener, por ejemplo, motos Harley Davidson para mensajería, tener banquetes de lujo, tener asesores de lujo que uno no sabe para qué sirven. Entonces, llorar por más presupuesto para revocación de mandato, pues obviamente es parte de ese cuasi chantaje al que nos han acostumbrado los del INE y nos han acostumbrado en general la burocracia dorada de México, que quiere todo menos perder esos privilegios que ya no deberían de existir en un país con un marco conceptual, digamos, tan diferente como es en México, que nació en el 2018, mi querido Vicente. Así es, y compañeros, compañero, déjenme preguntarle su opinión sobre lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Dijo que con la 4T se tiene un cambio de régimen, no de gobierno, por lo que no hay gatopardismo ni seguirá lo mismo. Coloquialmente, como decir, la misma gata, nada más que revolcada. Afirmó que la oposición está muy ofuscada por los cambios que se están llevando a cabo, pero pues obviamente, ojalá que la gente no se confunda, Sofía. Sí, creo que en estos tiempos el conservadurismo se ha encargado de, pues bueno, como ya siempre lo ha dicho el presidente, de ser muy hipócritas, pero sobre todo de disfrazarse como que representan algo de cambio, ¿no? Incluso hemos visto que muchos del PRI y del PAN se van a Movimiento Ciudadano para intentar, pues, hacerle ver a la gente que tal vez son diferentes, pero la realidad es que siguen siendo los mismos conservadores y tienen los mismos intereses que son propios y no representan a la gente, ¿no? Creo que hay una deficiencia muy grande de nuevo por parte de los conservadores en no entender los tiempos, el contexto que están viviendo y que pues una y otra vez se dedican a desprestigiar al mismo pueblo, pero también a pedir el voto de la gente, ¿no? Creo que ha sido son tiempos interesantes políticamente, porque como dijo el presidente, pues no han entendido que realmente cambió el régimen y yo me atrevería a decir incluso que cambiaron muchas más cosas, incluso del paradigma que vivimos actualmente en nuestro país, ¿no? No solamente es como un régimen político, sino también en términos sociales y culturales muchas cosas están cambiando, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, lo que espera la gente ahora de los gobernantes, lo que espera ahora de sus diputados y diputadas, es muy diferente a, por ejemplo, lo que tal vez
veíamos hace algunos años, ¿no? Y también pues la relación que hay entre gobierno y el pueblo está cambiando drásticamente, justamente porque vemos que sí es posible que tengamos buenos gobiernos, sí es posible tener representantes dignos, sí es posible tener una política decente, sí es posible tener un debate público respetuoso, con argumentos, con ahora sí que elementos que le aporten a la gente, y que no todo tenía que ver con el circo que montaba la oposición, o el circo que montaba en su tiempo el PRIAN, ¿no? Y que pues desprestigiaban constantemente la capacidad de la gente por entender la vida pública, ¿no? Creo que ahora pues le hacía falta este cambio a nuestro país, y pues me parece que los conservadores siguen sin entender esto, siguen sin más bien aceptar que todo este tiempo ha cambiado, y creo que pues ahora siguen en la lógica de querer engañar en vez de, pues no sé, cambiar un poco la dinámica tal vez en la que se refieren en el debate público, incluso en cómo se presentan en las elecciones, ¿no? Pues fíjate que en el marco de la entrevista que le hicimos a Gabriel Cuadri, que dice que extraña los tiempos de Peña Nieto por las reformas estructurales y los tiempos de Felipe Calderón por los bajos índices de corrupción, dice Cuadri, pues ahora sí que no se confundan, que la 4T no es lo mismo ni es igual, dice el presidente. Bueno, en mis palabras y con mi lectura, Ramiro. Es que es extraordinario la manera en que los mecanismos de justificación del antiguo régimen se ejercitan. En el caso de los nostálgicos de la guerra de Calderón, los nostálgicos de la vida palaciega de Peña Nieto, no entienden, ¿no?, esta circunstancia tan extraña a la cual nos acostumbramos a pensar, sobre todo nosotros mexicanos que vivíamos en un país que no nos pertenecía. Están en cierta manera están disociados de la realidad. A mí me parece que ese término es el más adecuado. Cuando uno escucha hablar a Gabriel Cuadri, cuando escuchas hablar a Calderón, a Fox, cuando escuchas hablar a Santiago Krill, que por cierto, tú lo entrevistaste, te dio un minuto, Vicente, hubieses aprovechado la oportunidad si regresas a la Cámara de Diputados para preguntarle cómo le hizo para aprobar a los casinos 15 minutos antes de dejar la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Y eso disparó los niveles de ludopatía en el país, esa parte, ¿no? O sea, como ellos con este cinismo, esta camarilla, esta clase de políticos que jamás han subido a trabajar en la iniciativa privada, se hicieron inmensamente millonarios, preguntarse uno por qué la política se había convertido en el instrumento positivo y con el instrumento per se, ¿no? Y el instrumento mediante el cual cualquier baboso, cualquier pendejo podía llegar a ser millonario con el mínimo esfuerzo, con el solo hecho de sentarse, andar de traje, salir y decir frases rimbombantes en la Cámara de Diputados, siendo gobernador, presidente municipal, presidente de la República. Era el camino más fácil para hacerse millonario. Básicamente, lo que extraña Cuadri, lo que extraña Calderón, lo que extrañan todos es, quizá le puedo decir yo a Calderón y a Fox, sobre todo, que tienen el síndrome de la banda presidencial, que es extraña, ¿no? Ese poder asociado a la banda presidencial y pues nunca pudieron avanzar. Digamos que es una etapa, no sé si oral o anal, la que tengan ambos presidentes, que sufren muchísimo el hecho de que ya no ser el centro, tener la centralidad del discurso en el país. Pero en el caso de Cuadri, en el caso de todos los panistas, pues obviamente están entendiendo ellos que hay una cosa que se llama basurero de la historia, y yo creo que ellos están a las puertas ya, si no es que ya entraron al basurero de la historia. Todo lo que toquen ellos huele a basura. El discurso protofascista del doctor Chapatín Cuadri, donde él habla, despotrica contra estados más pobres que han sido saqueados históricamente por gobiernos como los que él patrocina, no entienden pues que llegamos a una realidad donde esta circunstancia única, en la cual sabemos que la derecha no va a regresar, y que ahora, al parecer, el PAN naranja, el Movimiento Ciudadano, que mi querida Sofía lo disfruta mucho allá en Jalisco, con el PAN naranja, ¿no? Ahora todo el mundo va a correr para allá. También es cierto, como dicen en el chat, que
que muchos han corrido al Movimiento Regeneración Nacional, y hay mucho que ha sido mucho expanista, expriista, que han sido purificados por la pureza de la 4T, y ahora aquellos caciques priistas, aquellos panistas, aquellos perredistas, pues también ya son de regeneración, ¿no? Ya son de Movimiento de Regeneración Nacional y se han sumado a las filas 4Tistas, y uno dice, pues, ¿qué está pasando, no? Pero sí, la realidad es que la clase política habría que limpiarla en su totalidad. Optamos y que debe incluir a PAN, PRI y Morena, porque Morena también se ha llenado de mucho pillo. Pero bueno, con respecto a lo que decíamos del movimiento naranja, el movimiento nalga ancha, le digo yo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues nomás asegurarse su futuro político, porque al final de cuentas las personas que jamás en su vida han políticos basura que no sirven para nada, mi querido Vicente. Vicenzo. Al parecer tuvimos ahí una situación con Muy Vicente. bien, Ramiro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras, en tus esfuerzos independientes? Claro que sí, ya saben, @Ramiro Atondo, @Ramiro en Estados Unidos, y nos vemos el próximo sábado al mediodía en la Feria Libro de la Alameda, en el stand de Golem, editorial y ediciones de autor. A partir de mediodía, los que quieran ir, vamos a estar firmando libros allá en la Ciudad de México, en la Feria Libro de la Alameda. Y pues muchas gracias por el espacio y un gusto coincidir con mi querida Sofía Lameiro. Te mando un abrazo, Vicente, y nos vemos pronto. Muy bien, te mando un abrazo, Ramiro. Sofía, ¿en dónde te encuentran a ti? Muchas gracias por el espacio, Vicente. Un gusto estar aquí contigo, con Ramiro y con toda la gente que ve Sin Censura. A mí me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía, o en Facebook, Instagram como Sofía Lameiro Díaz. Muy bien, pues a ambos les mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y por hablar sin censura, Sofía, Ramiro.